Entonces recuerden, por favor, si hay dudas sobre el deber, podemos plantear otra hora, ¿sí? Otra hora donde se pueda hacer como tutoría para ver si hay inquietudes sobre eso, ¿no? Entonces, sí, eso es lo que habíamos quedado, porque ya ven que las clases las tenemos muy justas para el tiempo que nos queda, ¿no? Entonces, pues sí, planteen una hora. Bueno, hoy verán que en la tarde igual tengo ahí unas actividades, ¿no? Pero, como ustedes dicen, ¿no? La idea, ustedes ven, no es una fórmula complicada, seguramente es un problema de unidades, pero a las 5 p.m., bueno, el problema es que tenemos una reunión, verán, el problema es que estas reuniones, aquí dice calendario académico de 4 a 5. eh, si ven, generalmente suelen ser más, por mí no hay problema a las 5, pero no les garantizo si se acaba esa otra reunión a las 5 en punto, porque son reuniones con la coordinación académica para planificar el siguiente semestre, ¿no? Entonces a veces debería ser una hora, entonces por mí no hay problema hacerlo a las 5, ¿no? Gracias, De pero todas profesor, maneras, no, pero la calificación es la que obtenga. Esa es la calificación, esa es la idea de hacer una evaluación. Por eso hacemos varias y bueno, es lo que es, porque como les digo, la dificultad está en el reemplazo, nada más. No hay más dificultad, pero mover los parámetros de calificación, pues ustedes ven, a veces muchos les va bien, muchos tienen 10, eh, pero pues, a veces en ejercicios que yo pensaría que no hay dificultad mayor, se presenta, ¿no? Pero pero no, de ahí salen las calificaciones, ¿no? profesor, no sé si me equivoco, pero parece que usted tuvo un error en la fecha de entrega de esta tarea, o en verdad podemos entregarle hasta el 28 del mes de agosto, así como, No, ajá, como fecha ya saben, ¿no? Ahí seguramente yo no he puesto bien la idea siempre son 24 horas, ¿no? ¿cree que podamos expandir un poco más ese periodo? Digo, no sé, para ver esta noche si se le puede entregar la tarea, lo consideraría así, tal vez. Como les digo, ahí la idea es revisar la tarea, no sé, si es que, en todo caso, si es que lo que yo puedo ver en función de eso es quiénes han entregado, porque ahorita ustedes están aquí, ya saben, ¿no? Es difícil coordinar, porque aquí yo veo 4 personas. Puede ser que otras personas lo entregaron bien y tienen bien, entonces, ¿por qué vamos a perjudicarles a ellos? ¿Sí? Entonces, eso hay que ver en función de los otros, si han entregado, si les salió el ejercicio, porque sí, hay compañeros que nunca han pedido tutoría y bueno, siguen haciendo los ejercicios, ¿no? Entonces, pero nunca los vemos aquí, entonces, ¿cómo podemos controlar eso? Pues tampoco es cuestión de perjudicar a los que sí han entregado a tiempo, ¿no? Entonces, obviamente si es que veo que obviamente nadie ha entregado, entonces seguramente podríamos pensar en ese escenario, ¿no? Pero como les digo, lo primero es que generalmente yo suelo revisar mañana jueves, porque ese es el otro tema, ¿sí? Ven, lamentablemente uno ya planifica las horas, pero bueno, la universidad mismo nos cambia los horarios, ¿no? Entonces me vi obligado a cambiar la clase del jueves, eso también les insisto, a la clase del viernes. Sí, lo siento mucho, pero yo no quería cambiar, pero me obligan, ¿no? Porque los otros profesores sí pueden cambiar, entonces yo soy el único que no puedo cambiar. Bueno, que entonces yo les digo, no deberíamos tener que mover las clases porque ya las organizamos, las dejamos ahí. Pero, pues bueno, hay otros cambios, que adaptarse también a la mayoría, ¿no? Entonces, eh, les digo, yo calificaré la tarea mañana, ¿de acuerdo? Entonces, porque no, la cuestión es que si hacemos la tutoría, pues no sé si es que sea justo, como les digo, si otras personas han entregado, con qué parámetro calificar, ¿de acuerdo? Entonces, sí, yo creo que primero veamos cuáles son las dificultades, veamos quiénes han entregado, y ahí podremos ver si precisamente se puede o no se puede modificar las fechas de entrega, ¿no? Porque además, como ven, ha habido esta idea este error mío de no haber puesto bien la fecha de entrega, ¿sí? Primera cosa. Entonces, esa sería
la primera cuestión. Entonces, eso, sí, al menos eso, pero vale la pena ver. Hagámoslo de una vez, ¿no? Si es que... em, pa, 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 pa. Porque como les digo, la idea igual no es obligarles a las tutorías, ¿no? O sea, ¿saben? Porque les digo, hay algunos estudiantes que están teniendo bien los ejercicios y nunca los he visto en tutorías y básicamente algunos ya saben que ni siquiera los conozco porque eh, no veo ni siquiera su foto a veces, entonces lo único que veo es su nombre y como no nos conocemos con muchos, ¿no? Entonces, así que ese es un problema de estamos viendo las limitaciones justamente de este método, ¿no? Por eso mismo esperamos que en la reunión de hoy tarde ya podamos definir, ¿no? De que sí, esto está bien para una emergencia, pero no podemos seguir toda la vida en este método de emergencia, ¿no? Porque pues si no, no veo que podamos verdaderamente tener el mejor resultado posible, ¿no? Entonces, si ven, de todas maneras voy a ver específicamente, veamos de una vez, ¿no? Activar edición. A ver, perdón. Para tener de una vez, editar ajustes. Ya, entonces de todas maneras, claro, ha estado puesto el 28 de agosto, ¿no? Obviamente estamos antes, el 28 de julio. Y claro, ahorita pues cambiémosle, al menos cambiemos a que sea a las 12, ¿ya? Para que sea una hora, ¿no? Dice 28 de julio, 12, ¿de acuerdo? Para si van a seguir entregando a otros compañeros, para que estén todavía dentro del tiempo después. Y si me preguntan cuántos han entregado hasta ahora, justamente para ver. Mm, si ven, hay varios que ya han entregado, ¿no? Veo 1, 2, 3, 4. Entonces, eso por eso les digo, ¿no? No creo que tampoco sea justo a todos los que ya entregaron ahorita, ¿no? Cambiarles la fecha, ¿no? Que la gran mayoría ya ha enviado, entonces, eh, les digo, ahí habría que ver, porque puede ser que sí, lo enviaron, pero está mal, pero al menos cambiar la fecha no creo, porque miren, 12 personas ya han entregado el deber, y otros obviamente no han terminado todavía, ¿de acuerdo? Entonces quedamos así, verán por favor, para ver esas dudas. De todas maneras, yo creo que es parte de la calificación, ¿sí ven? Esa es la idea, ¿no? Siempre tratamos por eso les digo, ¿no? La idea de la dificultad, de la evaluación, sobre todo en este método tan emergente que estamos, no es la misma dificultad que podríamos plantear, ¿no? En otro método, ¿no? Que sería el método presencial. Pero pues ya una vez planteado ese nivel, no conviene moverlo de acuerdo a los resultados específicos, ¿no? Porque si no, les digo, eso lleva al caos, ¿no? Sobre todo por los que ya han entregado, ¿no? Entonces, pues digo, si yo vería la mayoría, al menos aquí, que me dijeran, bueno, escribieran, sí, mire, no tuvimos problemas con el deber, pero eso hay que tomar en cuenta, ¿no? En estos casos, sí, vale la mayoría, como les digo, como la mayoría que me ha obligado a cambiar la fecha de la clase del viernes, ¿no? Es la mayoría. Yo era el único que no podía cambiar, pues, bueno, la mayoría sí podía, así que me tocó cambiar, sabiendo que eso les perjudica más a ustedes, ¿no? Porque a mí, bueno, pues no hay problema, yo lo cambio nomás. Pero es más por ustedes, porque ya también han organizado sus horas y sobre todo los que se conectan, que es lo interesante, porque bueno, el resto dice igual, vale, es lo mismo, porque después verán grabado, no lo verán, no sé, pero al menos yo creo que para los que hacen el esfuerzo de conectarse y estar presentes, yo creo que son una vez, ahí sí serían los que deberían tener el privilegio, ¿no? Si se hace fija la hora, la gente ha hecho sus horarios para organizar su formación, pues insisto, ¿no? Debería tener que respetarse. Pero bueno, ya ven, esa es una cuestión ya que a veces sale fuera
de lo que depende ya solo de uno, ¿no? Por eso digo, si fuera por mí no habría problema, pero les insisto, y por eso vale la pena aclarar, ese cambio del viernes es por un cambio de otro grupo de profesores que sí puede cambiar. Entonces, ya ni modo. Yo no podía, pero ya ni modo. Entonces, eso, listo. Porque, pues de ahí, ya saben, tenemos estas clases que nos quedan. Recuerden, trataremos de ver entre hoy y el viernes, ¿verdad? El viernes, en la parte de los terremotos. Y pues de ahí ya nos quedaría la última semana para ver la parte de la dinámica, una pequeña introducción, como siempre, de la dinámica de la subducción. ¿De acuerdo? Recuerden que sí tenemos una evaluación importante que será al final de la semana siguiente, que será el examen final, que eso sí igual va a ser en el mismo esquema de lo que estamos haciendo, ¿no? Es decir, en este tipo de trabajos, eh, con esta duración de tiempo, con este intervalo de tiempo. ¿No? El método de evaluación va a seguir para el examen final. Nada más que ahí sí ponerle un poco de, de, de cuidado, porque sí es una evaluación que pesa bastante, ¿no? O sea, y además viene el problema de ¿qué? De que ustedes no tienen solo ese examen final, sino que tienen varios exámenes y varias tareas que van a ir en esa fecha específica, ¿de acuerdo? Entonces, sí, ¿no? Es más, es parte del aprendizaje, ¿no? A veces es así, igual, a veces en la universidad tenemos la posibilidad de ir trabajando normalmente y de repente llega un día donde hay una serie de tareas que de hecho no se le acumulan a uno, sino que aparecen ahí y bueno, hay un momento de estrés en el que hay que trabajar. Entonces, y no hay otra manera, como les digo, de solventar eso. Al menos la manera que yo les digo es, el tipo de evaluación que yo les planteo será la misma que la que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Esperando de que no haya, a veces, les digo, puede o no puede haber más problemas sobre este asunto, ¿no? Además, la cuestión de lo que veo, la primera pregunta de los compañeros dice, bueno, no coincide la respuesta del libro específicamente. Eh, bueno, ahí habría que lo primero preguntarse, puede ser que en el libro haya algo, ¿no? Podría ser, ¿no? Bueno, yo igual, sí hemos hecho estos cálculos, porque a veces, digo, era un típico ejercicio de clase que yo les presentaba, porque tengo anotado aquí en mis notas, ¿no? Esta parte, hacerlo como ejercicio de clase. Nada más que ahora les he puesto como deber, porque no podemos hacer ejercicios en clase. Pero seguramente lo hicimos en clase ya varios semestres y yo no he anotado nada ahí, ¿no? Entonces, podría ser, pero puede ser, ¿sí ven? ¿Por qué no? Puede ser que los resultados del libro estén mal. Vamos a ver. Pero les digo, la recomendación es que suban su trabajo dentro del tiempo, ¿no? Para que yo después estoy hasta las 12 para que los que faltan, porque la mayoría ya lo ha hecho, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden esta parte importante, ahora sí volviendo a nuestro tema propiamente, es tratar de tener unos pequeños modelos de lo que sucede en un sismo, en un terremoto. Otra cosa que tal vez no hablé ayer, que a veces es importante, porque depende del lenguaje que utilizamos, eh, en español y sobre todo, no sé, sí, en general es de todo español, ¿no? Utilizamos la palabra sismo a veces cuando queremos significar un movimiento de pequeña magnitud y luego decimos terremoto cuando queremos decir que ha habido una catástrofe, ¿no? Entonces eso que ustedes ven ahí a veces en las redes sociales del Instituto Geofísico, la Politécnica, generalmente lo primero que pregunta a la gente es que fue sismo o terremoto. O sea, bueno, en realidad no hay ninguna diferencia, ¿no? O sea, en el lenguaje, en el inglés, se utiliza earthquake y seismo como sinónimos, ¿no? No hay ninguna diferencia. Obviamente earthquake es una palabra más común, pero no tiene esa significación de que, porque ya a veces, otras veces ya me han preguntado, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un sismo y un terremoto? No hay ninguna diferencia, ¿no? O sea, son las mismas palabras, nada más que en el lenguaje se han quedado así, ¿no? Eh,
Además verán que ya, bueno, son especificidades del lenguaje técnico, pero como el inglés es nuestro lenguaje técnico, bueno, verán que en el inglés de la palabra earthquake puede tener otros significados debido a que eso es algo que en el español no es tan fácil hacer, ¿no? Porque, por ejemplo, yo cuando hice mi trabajo de tesis de grado, de pregrado, ¿no? Yo, por ejemplo, yo investigué los icequakes, ¿sí? Los terremotos de hielo, ¿sí? Entonces, eso no, en español no tenemos esa facilidad de cambiar, ¿no? Recientemente, no sé si vieron una noticia interesante, ¿no? Que a través de ciertos movimientos sísmicos en Marte se logró descubrir la estructura del manto, del núcleo líquido de Marte. Entonces, ahí se habla de los Marsquakes, ¿no? Y en la Luna igual, ¿no? Un Moonquake. Entonces, si ven, cada uno se puede ir, y esos términos existen, ¿no? En cambio, en español no es tan fácil hacer ese cambio, ¿no? No tenemos esa traducción literal, ¿de acuerdo? Entonces, eso para insistir sobre que sismo, terremoto en nuestro lenguaje técnico es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? No hay ninguna diferencia. Eh, lo que nos faltaba entonces, lo que habíamos llegado el día de, de ayer, recuerden, es la fórmula esta que justamente decimos que puede estar originando algún problema. Necesitamos recordar ahora sí el esfuerzo, el esfuerzo del rozamiento, ¿de acuerdo? Y para ello vamos a utilizar la fórmula clásica, que generalmente en los libros de física básica nunca le ponen el nombre, ¿no? Siempre se habla de la fuerza de rozamiento, pero no hablan de este personaje que era un ingeniero de origen francés. Bueno, es la ley de Amonton que se conoce, ¿no? Es decir, la ley que relaciona el esfuerzo o la fuerza, ¿no? Recordando, plano inclinado, ¿no? Estamos utilizando buena parte de lo que aprendimos en la física básica. ¿De acuerdo? Entonces, esto tenía dos componentes. Vamos a recordar, ¿no? ¿Cuántos ejercicios harían de esto? Tenían esto así, tenían dos componentes. Y hacían una sumatoria, ¿se acuerdan? Y aquí tenían la componente normal, ¿no? Y la ley de Amonton nos decía ¿qué cosa? Que la fuerza de rozamiento es igual a la componente normal multiplicada por el coeficiente de rozamiento estático. Digo, la mayor parte de libros básicos no mencionan este nombre, generalmente porque no estamos muy seguros de que este personaje haya sido el descubridor de esta ley. Históricamente, y eso parece interesante, mostrar que eh, Amonton se inspiró o leyó, no sabemos exactamente, porque él tampoco lo menciona explícitamente, pero da a entender que leyó esto algo en los escritos de Da Vinci, ¿no? De Leonardo da Vinci, que era un famoso pintor, escultor y muchas cosas más. Bueno, va a entender de que seguramente... Ahora, seguramente Da Vinci no lo escribió como fuerzas, porque Da Vinci era antes de Newton, entonces no había ese lenguaje de fuerzas, pero entre las varias cosas que seguramente parece, o sea, eso se discute ahorita en la historia de la ciencia, los que estudian ahí los documentos antiguos científicos, pero bueno, por el momento se le sigue atribuyendo esa ley a Montón, la ley clásica que todos utilizamos, ¿no? Que van a ver que es una ley que aquí ya van a ver que no es tan cierta, ¿no? Como decíamos. Eh, entonces, lo que vamos a recordar es que la fuerza de rozamiento, ¿no es cierto? Era el peso por el coseno del ángulo. Verán esto, ejercicio de ver las componentes, de ángulos, todo eso, pues ya vamos a hacer. Esta es la fuerza normal, sumatoria de fuerzas en Y igual a cero. Pero ahora no nos conviene solo la fuerza normal, sino que queremos el esfuerzo normal, ¿de acuerdo? Entonces, para encontrar el esfuerzo normal, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dividir la fuerza para un área de aplicación, ¿no? Y obviamente, eh, ese sería el normal. Ese es el normal, ¿sí? Con el seno, porque hay uno que es con el seno, el otro es con el coseno. Y la otra que tendríamos es,
si estamos en un equilibrio, ¿no? Porque esa es la idea, ¿no? Verán que estamos en este equilibrio. Tendríamos que igualar el rozamiento con... Sí, porque si queremos multiplicar simplemente la normal, no es la... No sé, nada, simplemente buscando cuál es la, como siempre, ¿no? La manera más simple de expresar esta pequeña fórmula ya llevada a los esfuerzos, porque siempre, si ponemos directamente el rozamiento, vamos a hacer una vuelta muy larga. Sí, yo creo que es suficiente con ese sigma n. ¿Para qué buscar las otras componentes? No creo que haga falta. Para llegar a lo que queremos mostrar. Porque, como les digo, hay otra componente aquí, ¿no? ¿Sí ven? Hay una componente que sería dada por la vertical. Entonces, si queremos encontrar digamos, el esfuerzo de rozamiento, en este caso, verán que estamos utilizando esa T para el esfuerzo de rozamiento, de fricción, por eso utilizamos F. Vamos a escribir toda la palabra, ¿no? Fricción para acordarnos. Estático. Pues simplemente vamos a multiplicar el coeficiente de rozamiento estático, Fs, por el normal. ¿De acuerdo? Esto es lo que se conoce como la ley de Hamilton, es decir, que la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento por la fuerza normal, ¿no? Esto era en fuerzas. Bueno, en esfuerzos funciona exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Vean que por el momento no nos hemos preocupado de esa área, de definir cuál es esa área de aplicación, no hace falta. Entonces, sí, la otra componente, pues, la podemos ver después, ¿no? Porque como les digo, aquí hay otra componente que es horizontal, que también podemos encontrarla, así que se podría todavía escribir, pero no creo que, como les digo, haga falta para lo que queremos, porque, o sea, lo que estoy buscando es ver siempre, ¿no? Hasta dónde vale la pena llevar la deducción y que vale la pena, pues, más bien concentrarnos ya en analizar las fórmulas, porque recuerden que también es importante no solamente deducir las fórmulas, sino también ver las aplicaciones. Entonces, también sí tenemos que ver algunas aplicaciones un poco más directas de lo que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, después veremos si es que necesitamos la otra componente. Mejor no lo escribamos, porque, pues digo, aquí lo que hay que concentrarse es en lo siguiente, ¿no? Esta ley de Hamilton, bueno, fue propuesta, bueno, eso funciona a nivel de bloques que se mueven en planos inclinados. Utilicemos esa misma ley para ver qué pasa en los terremotos. ¿Y qué sucede? Pues bueno, ahí viene el primer problema, o sea, no es tan fácil, ¿no? El problema fundamental es que la fuerza, o digamos el esfuerzo, porque aquí hablamos de esfuerzos, ¿no? Esfuerzo de rozamiento medido en un terremoto es mucho más pequeño que lo que se obtiene ¿sí? Entonces, este esfuerzo de fricción o esfuerzo de rozamiento, ya al momento de llevarlo a la práctica de los terremotos, pues resulta que es muy pequeño en relación a lo que debería ser con esos coeficientes de rozamiento.
¿De dónde obtengo el coeficiente de rozamiento? Y aquí viene el problema que, como les digo, tiene que más o menos instalarse ya en su bagaje de conocimiento de ingeniero en geociencias ya del siglo XXI, porque bueno, esto hasta hace pocos años, digo, había mucha discusión, ¿no? El problema principal, recuerden, ¿por qué no puedo predecir un terremoto? ¿Dónde está el impedimento? ¿Dónde está lo difícil, lo complicado? Pues bueno, les decía, el problema es el problema de escalas. Entonces, ¿cuáles son las escalas? Que aquí aparece este coeficiente de rozamiento. Pues, ¿cómo voy a determinar el coeficiente de rozamiento? Pues bueno, voy a una falla cuaternaria, de esas que sé que pueden producir sismos, fallas capaces, y hago trabajo de campo, ¿no? Voy al trabajo de campo, obtengo muestras de la roca de la falla, ¿dónde está la falla? Se puede hacer, ¿eh? Se puede hacer. Me llevo esas muestras al laboratorio, preparo unas muestras, que generalmente son tamaño de laboratorio, es decir, en el orden de los centímetros, y con eso mido el coeficiente de rozamiento, ¿de acuerdo? Y obtengo este valor para varios tipos de rocas, ¿de acuerdo? Y después digo, bueno, o sea, es la roca, entonces voy a llevarme ese coeficiente de rozamiento de la roca que mido en el laboratorio, ahora lo voy a llevar a mi terremoto. ¿Y qué resulta? Pues nada, o sea, que que valor que tengo aquí es demasiado grande, ¿no? Entonces, eso me indica que hay otro factor que no estoy tomando en cuenta. Entonces, para resolver ese problema de lo que no estoy tomando en cuenta, se han propuesto varias alternativas, ¿de acuerdo? Entonces, una de ellas, que es la que más se utiliza, y hay que utilizarla con cuidado, igual ya van a ver, es decir que en realidad el esfuerzo de rozamiento, el T en mi terremoto, el T de fricción, ¿sí? O simplemente T, pongámosle, porque ya no es solamente la fricción, es igual al coeficiente de rozamiento. Entonces estamos diciendo el coeficiente de rozamiento está bien. Hay algo que no estamos haciendo bien. Pues nada, es que a esto hay que restarle algo, hay que restarle algún esfuerzo que viene de otra parte. ¿Y de dónde viene? Según la investigación, pues viene de este PW. W una vez más, por agua, ¿no? Y aquí, como les digo, tendrán cuidado, porque esto da igual a muchas interpretaciones en los terremotos. Entonces, este PW es lo que se conoce como la presión de poros. ¿A qué se refiere esta presión de poros? Pues bueno, es una presión hidrostática generada por la presencia de agua en las rocas. Entonces, generalmente cuando la gente le dice agua en las rocas, pues simplemente piensa que es el agua que uno puede echarle por encima a los minerales. Entonces, ustedes que ya tienen más conocimiento saben que cuando me refiero a esta agua en las rocas, lo que se refiere es a eh, escala microscópica, ¿no? Hay micro burbujas de agua encerradas en la matriz rocosa, ¿de acuerdo? Entonces, esa es esa presión de poros que está ahí. Entonces, la idea es que es esa presión de poros que cuando hay cierta, digamos, se aumenta el esfuerzo, ¿qué sucede? Esa agua se libera por el esfuerzo. ¿Y qué va a hacer? Va a contribuir a que el esfuerzo normal sea menor. Entonces, ¿qué es un tipo de lubricante, si quieren, natural? ¿De acuerdo? Eh, entonces, ¿hasta dónde es cierta esta hipótesis de la presión de poros para explicar la disminución del coeficiente de rozamiento? Bueno, es algo que se discute todavía, pero ya van a ver que en los modelos básicos se mantiene, ¿no? Y tomando esto como hipótesis se llega a resultados experimentales interesantes que indican que sí debe haber cierta veracidad en lo que se está encontrando con esto de acá, ¿de acuerdo? Ahora, esto da paso a lo que se conoce luego como un problema, que son los sismos inducidos, ¿sí? Si todo depende de la presión de poros, quiere decir que nosotros podríamos modificar el patrón de los sismos poniendo agua dentro de las fallas, ¿de acuerdo? Y ahí hay que tener cuidado porque la primera idea es, bueno, siempre hay mitos digamos,
mitos en no digamos no es conocimiento, ¿no? Sino justamente, porque un mito no es justamente, ¿no? Pero es un mito que decimos que cuando hay un terremoto, el terremoto puede estar relacionado con el clima, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, si hay una falla, bueno, llueve, entra agua y se produce un terremoto. ¿Eso es cierto? Pues no directamente. O sea, y el caso más claro, imagínense, es la zona de subducción, ¿no? En la zona de subducción, frente a Manabí, Esmeraldas, bueno, toda la zona de la costa, esa zona de subducción está debajo del agua, está debajo del mar. Entonces, imagínense cuánta agua está en contacto ahí, ¿no? Ese es un escenario. Entonces, no hay que verlo así nada más, ¿no? De que yo tengo una falla, le echo agua por encima y, bueno, produzco un terremoto. Esa agua por encima puede ser, por ejemplo, el agua de una lluvia. Cae un poco de lluvia, el agua se filtra y genera un terremoto. Que no podemos decir que nunca suceda, pero ese es el problema aquí. Nosotros tenemos que saber diferenciar entre los fenómenos a los cuales podemos atribuirle ciertas condiciones físicas y demostrables a otros que son muy pocamente, o sea, alguna influencia que nosotros podemos eliminar, ¿de acuerdo? Porque ese es el camino de las ciencias naturales, ¿no? O sea, ustedes quieren estudiar un fenómeno, no pueden tomar en cuenta todas las variables al mismo tiempo, porque si no sería demasiado complicado, ¿no? Hacer ese estudio, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si voy a estudiar una falla, el terremoto en una falla, y resulta que alguien construyó su casa por ahí. ¿Deberé yo tomar en cuenta la masa de la casa para ver cómo eso influenció en la falla? Seguramente puede ser que sí, ¿no? Y ahí viene en cambio el otro problema, porque a partir de que mostrar que estos son fenómenos caóticos, el problema de los fenómenos caóticos es que un pequeñísimo cambio en las condiciones iniciales luego puede cambiar la solución de manera muy, muy distinta, ¿no? Entonces, si nos justo ese pequeñísimo cambio de esa casita que construí al lado de mi falla, puede hacer que luego, ahora, ¿dónde puedo poner el límite? Entonces hay que saber, ¿no? ¿Dónde limito? Y eso obviamente ese límite me lo dan las condiciones experimentales. ¿Sí? Entonces, bueno, voy a poner una tesis de grado, voy a analizar el fenómeno, suponiendo que la masa de la casa, hago mis predicciones, luego voy a medir y si obtengo algo, pues está bien. Entonces, eso, sí, la hipótesis está bien, pero si no doy más elementos, pues sí, está bien, pero no puedo tomarlo como conocimiento científico, ¿no es cierto? Eh, es un poco, por ejemplo, lo que pasa ahorita en la discusión sobre la erosión regresiva en la zona del río Quijos, ¿no? Mucha gente dice, no, es que justamente fueron los sedimentos que fueron captados del río los que luego tuvieron el efecto de eliminar o disminuir la capacidad, más bien aumentar la capacidad erosiva del río, ¿cierto? Es decir, en agua con menos sedimentos erosiona más que el agua con más sedimentos. Pero igual, o sea, ahí hay un umbral, ¿no? Una vez que ustedes ponen más sedimentos, y eso es fácil de ver, ustedes ponen más sedimentos, por ejemplo, si van ahora a ver la erosión que sucede en el río aguas abajo, ¿no? En la parte de la zona ya de la llanura, van a ver que el agua llega con muchos sedimentos. Y en cambio, cuando tiene muchos sedimentos, ¿qué sucede? Erosiona más. Entonces, si ven, hay un límite. Hay una teoría que dice que cuando quitamos un poco los sedimentos, el agua se vuelve más erosiva, y cuando aumentamos los sedimentos, también se vuelve más erosiva. Hay una zona de equilibrio entre la cual el agua no erosionaría menos, ¿de acuerdo? Entonces, si ven, es difícil ahí discernir cuál es el parámetro que nosotros podemos medir. Entonces, no podemos negar totalmente, decir, miren, los sedimentos, la reconstrucción de la represa no tuvo absolutamente nada que ver, está más que demostrado. Tampoco es así, ¿no? Pero de entrada también no podemos simplemente lanzar hipótesis y decir, miren, la represa fue la que ocasionó la caída de la cascada. Pero bueno, parece interesante, pero a ver, muestre un modelo, haga unos cálculos, tome algunas muestras experimentales, o sea, apoye su afirmación con hechos, ¿sí? Entonces eso también es parte de la discusión científica, ¿de acuerdo? Porque si no, pues, puedo decir, miren, anoche vi unas luces allí en el cielo, entonces voy a concluir que hay extraterrestres, que nos están visitando civilizaciones de otro lado, y porque vi unas luces que se movían por el cielo. Eso no es ninguna prueba, ¿sí? ¿Sabes eso?
Entonces, sí, eso se puede quedar en la conversación de la gente, pero no tomarlo como una fuerza ya científica y técnica, ¿no? Entonces, lo mismo aquí, por eso digo, hay que tener cuidado. ¿Dónde interviene o no interviene esa presión de poros? Entonces, hay el otro fenómeno, lo que se conoce como fracturación hidráulica, que se puso de moda desde hace unos años, porque es una técnica de extracción de gas natural actualmente, que es introducir fluidos, que no necesariamente son solo agua, son fluidos, para romper las schistas, ¿no? Siempre me olvido el nombre de la roca esa en español. Los esquistos, ¿no? Los esquistos. Y obtener gas, la famosa fracturación hidráulica. Y eso sí ya se ha comprobado, pues hay papers, investigaciones, ¿no? Que cuando estas empresas están haciendo fracturación hidráulica y lo han hecho cerca de fallas, han logrado activar esas fallas y ya en algunos casos han generado terremotos importantes. En China hace unos 4 años, me parece, en esa zona de fracturación hidráulica se produjo un terremoto muy importante y se demostró totalmente de que está relacionado con la inyección de fluidos cerca de la zona de falla. Entonces, eso podemos verlo del lado negativo, pero en cambio del lado, porque sí, en este terremoto hubo fallecidos, víctimas, pero en cambio, la idea es que estamos dándonos cuenta que si nosotros inyectamos fluidos, podemos cambiar el régimen de estos esfuerzos, inyectando fluidos. Directamente cómo actúan esos fluidos con la lubricación de la falla no está totalmente claro, y es el problema. Pero ya tenemos experimentalmente la idea de que si inyectamos fluidos específicamente en esa zona, pero verán, ¿no? Una cosa es inyectar fluidos y otra cosa es esperar que el agua de la lluvia se filtre y entre a la falla. Bueno, hay dos zonas muy separadas ahí, ¿de acuerdo? Entonces, inyectamos fluidos directamente en la zona de falla. Se ha demostrado de que sí, eso cambia el régimen de esfuerzos y obviamente puede producir un sismo. Digo, eso tiene que verse desde el punto de vista de que en algún momento nosotros con ese proceso, por ejemplo, podríamos evitar sismos. ¿Cómo? Pues simplemente inyectamos fluidos en las fallas y logramos que las fallas se deslicen, ¿no? Evitando que se produzca una gran ruptura, un gran sismo, ¿no? Tenemos una primera idea de cómo podríamos operar. ¿Cuál es el problema? El problema es que no es tan simple. No hay una ley simple como la ley de Hamilton que me diga coeficiente de rozamiento por normal. Si inyecto tanto fluido, produzco tal cambio de esfuerzos, ¿de acuerdo? No es tan simple. Tenemos ya la idea por dónde va a ir, pero por el momento nadie está inyectando fluidos en las fallas esperando limitar los sismos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, eso pues hay que tener precaución, ¿no? Pero, si ven, por eso les digo, hay cosas que ya las conocemos bien, que están demostradas, hay teorías, experimentos, observaciones, como esto de que inyectar fluidos por fracturación hidráulica cerca de las fallas cambia el régimen de esfuerzos por esta presión de poros y luego pues eso produce sismos. El problema es que no sabemos exactamente cuánto fluido hay que inyectar para producir tal movimiento. Por eso todavía no podemos operar, hay cosas que hay que saber ahí, ¿de acuerdo? Entonces, con esto pasamos a otra parte que sería la primera, que se conoce como la forma más básica, que es la teoría de Anderson, un geólogo estadounidense, del fallamiento, ¿no? Entonces, a principios del siglo XX, verán que vamos a utilizar esta fórmula después, ¿no? Vamos a ver que no hacemos todas las operaciones porque no hace falta para las fórmulas, bueno, sí hace falta, en realidad deberíamos hacer todas las deducciones, pero dado como estamos un poco, vamos a suponer que tenemos lo siguiente, ¿no? Vamos a suponer, o recordar esto, ¿se acuerdan? El sigma y es igual a rho GY, y el sigma XX es igual a rho GY más mi deviatórico. Y aquí teníamos dos posibilidades, ¿se acuerdan? Que el deviatórico sea, ¿verdad? El deviatórico puede ser positivo, negativo, ¿no? Cuando era positivo es una falla inversa o de empuje,
Y cuando es negativo es extensiva, es una falla normal, ¿de acuerdo? Eso ya lo hicieron, algunos lo resolvieron. Entonces, la idea ahora es esto, cómo lo podemos aplicar a mi problema de falla. El problema es que ahora tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos mi dibujito de la falla. Entonces, verán, insisto, ¿no? La idea aquí es, que también quiero que les quede claro, es el modelo de falla que estamos estudiando ya lo conocemos. Lo nuevo que estamos, o lo novedoso que vamos a incorporar ahora es el rozamiento, que es el que me va a dar origen precisamente a los sismos, ¿no? Sin rozamiento, pues no habría sismos. La idea aquí es que yo tengo este problema de acá, y yo tengo componentes como las siguientes, ¿no? Una componente horizontal así. Esta sería mi componente vertical, ¿de acuerdo? Pero además de eso, yo tengo otras componentes, que son las componentes de los ejes principales, ¿de acuerdo? Los ejes principales son esta componente, XX, y esta componente, y entonces, ¿de acuerdo? Por eso les decía un trabajo importante en el deber que yo les envié. No les pregunté específicamente, pero hubiese sido interesante, o todavía tienen tiempo de que lo piensen, que cuando veían esas fallas en el mapa de la provincia de Napo, y escribían esa desigualdad de los ejes principales, tratar de pensar un poco a qué se refieren esos ejes principales. Entonces, los ejes principales no son los ejes determinados, por ejemplo, por el plano de falla, ¿no? ¿Sí ven? Son estos ejes horizontal, vertical. ¿Y qué es lo que voy a hacer aquí? Bueno, la idea es que yo puedo aplicar fórmulas de rotación. Entonces, ¿se acuerdan que por ahí yo les anoté, al momento que comenzamos esto, yo les anoté unas fórmulas de rotación? ¿Se acuerdan que decíamos, estas fórmulas son las que me permiten hacer una rotación? Entonces, la idea es precisamente hacer la rotación de las componentes X y Y, que son las componentes de los ejes principales, y rotarlas ahora para alcanzar la componente del plano de falla, que sería este plano de acá. Entonces, yo puedo hacer esa rotación. No lo vamos a reemplazar, simplemente les recuerdo que de ahí vienen estas expresiones. Me va a quedar lo siguiente, ¿no? Una rotación más un medio de sigma xx. No, como siempre me falta el espacio. Esto recortémosle nomás, no hace falta, creo que está claro. Entonces me va a quedar. Ahora, ¿cuánto vamos a rotar? Vamos a rotar un ángulo teta, por cierto, eso vale la pena. El ángulo teta, ¿cuál es? Es este ángulo de acá, ¿no? El ángulo de buzamiento, precisamente, que es uno de los parámetros interesantes que ustedes tienen que aprender a medir en alguna de las salidas de campo cuando visiten un afloramiento, porque esto vale lo mismo para afloramientos que para fallas, ¿no? O sea, por ejemplo, el buzamiento, entonces este ángulo de inclinación es el ángulo teta. Igual podemos demostrar que este ángulo teta es el mismo ángulo de acá. Bueno, problemas que podríamos resolverlo, pero ahorita aplicamos esta parte, ¿no? La rotación. Me queda lo siguiente. Más un medio de sigma xx menos sigma coseno 2 teta. Para la componente n, y para la componente que es de la dirección de la falla me va a quedar menos un medio xx menos sigma seno de 2 teta, ¿de acuerdo? Y ahora la idea es, ¿qué cosa? Bueno, voy a reemplazar. Solamente voy a hacer los pasos, digamos, principales, aunque es un ejercicio que se podría hacer. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que reemplazar esto, ¿no? Este de aquí, este de acá, acá. ¿Sí? Entonces, si quieren este llamémosle 1, 2, 3, 4, ¿no? Reemplazar este y este en todas estas fórmulas de acá. Y pues bueno, voy a simplificar, porque ahí se simplifican algunos términos.
¿De acuerdo? Pero vean que es el proceso, ¿no? Una vez más, la idea es que para llegar a estas fórmulas que generalmente, verán, todas estas fórmulas que vamos a llegar las pueden ver luego en los libros de, de geología estructural, ¿no? Pero la idea aquí es nosotros de dónde las estamos obteniendo, ¿no? Simplemente es la falla, tenemos los esfuerzos principales, en los ejes principales hacemos una rotación, aplicamos las fórmulas de rotación, obtenemos estas ecuaciones y vamos a reemplazar estas ecuaciones, en cambio, que teníamos de lo que estudiamos antes, ¿no? Justamente de cómo caracterizamos las fallas con la teoría elástica. Esto también verán que esto lo vamos a considerar luego, pero ahí, ¿no? Verán que tenemos esas dos posibilidades. Entonces, bueno, ahí como les digo, hay unas simplificaciones, esas no las voy a hacer. Si reemplazo acá me va a quedar lo siguiente, sigma n me va a quedar, después de hacer las simplificaciones, rho y más el deviatórico sobre 2, 1 más coseno de 2 teta. Y en cambio, en el esfuerzo de la dirección del plano de falla me va a quedar menos, después de las simplificaciones, ¿no? Sigma. Verán esta letra que algunos veo que no la hacen bien, ¿no? Que es así, ¿no? Así, la forma sigma. De hecho, de ahí viene un poco la letra S nuestra, ¿no? Verán, o sea, esta es la, ¿sí? ¿Ven? Obviamente es un poco ese trazo que da la idea del sigma, si ustedes quieren acordarse, ¿de acuerdo? El otro, recuerden, es el sigma mayúscula, que es el sigmódulo de sumatoria, ¿no? Entonces, si ven, esta es la S nuestra. Pero sí veo muchos que no dibujan bien eso, ¿no? Le hacen una letra B o alguna cosa. Bueno, es la letra sigma, ¿no? Eso, bueno, como un comentario así nada más de los deberes, de revisar los deberes. Es un detalle, pero sí conviene, como les digo, dibujar bien esas letras, ¿no? Esos símbolos. Bueno, con esto me quedan estas dos ecuaciones que yo le puedo llamar la 5 y la 6. Y ahora lo que voy a hacer adicionalmente es reemplazar, ¿ven? Voy a reemplazar o utilizar de a montón y la presión de poros. Es decir, les vuelvo a copiar porque es una, como les digo, es una ley, ya la escribí, pero en algunas cosas sí vale la pena insistir varias veces. Recuerda, ¿no? Que T es igual a Fs sigma n menos presión de poros. ¿De acuerdo? Entonces, si ven, tengo lo que voy a hacer, ¿qué cosa es? Les voy a reemplazar, vamos más o menos, este acá. ¿De acuerdo? Y de ahí puedo despejar, ¿cuál me conviene despejar más? Bueno, hay varias maneras, ¿no?, de hacer esto, pero una sería, puedo, deben reemplazar este sigma n acá. Es el mismo, ¿de acuerdo? Todo esto reemplazo acá. Y todo esto lo reemplazo con lo de acá, ¿de acuerdo? No es, ahí borrémosle nomás. No es complicado, es decir, lo que voy a hacer es menos delta es igual a Fs, factor de rozamiento, el sigma n es todo esto de acá, rho y más por 1 más coseno de 2 teta, menos la presión de poros. ¿De acuerdo? ¿Y qué obtengo con todo esto? Pues bueno, obtengo el hecho de que lo primero que debo tomar en cuenta es qué cosa, que hay hay un signo ahí dentro del a ver, aquí estaba algo que no estaba
¿Todo bien? No, aquí faltaba algo, perdón. Aquí estaba bien, sigma n, esto por favor corrijamos, este estaba bien, uno más, aquí falta. No, esto es igual a esto, aquí falta, ¿no? Perdón, aquí falta 2 y falta, aquí falta. Seno de 2 teta. Después de simplificar de la rotación me va a quedar esto. Oye, falta un seno de 2 teta, ¿de acuerdo? Si noto esos términos donde se iba. Entonces al reemplazar acá me va a quedar todo esto. Pues en reemplazo de este lado me queda menos delta sigma xx sobre 2 seno de 2 teta. Entonces tengo que reemplazar todo eso. Ahora sí está mejor. Y nada más lo que tengo que tomar ahora en cuenta, ¿qué cosa es? Es que esto tiene unos signos, ¿de acuerdo? Este de acá puede ser positivo o negativo. ¿Por qué? Porque es un esfuerzo deviatórico, ¿se acuerdan? Entonces puede ser el caso que sea una falla normal o el caso que sea una falla eh, inversa, ¿de acuerdo? Entonces de ahí lo que voy a hacer es despejar mi delta x, nada más que este más menos, verán, es un número en realidad, ¿no? Yo puedo trabajar como un número, nada más. Voy a despejar finalmente este deviatórico en x, me va a quedar de la siguiente manera, ¿no? Esto lo que podríamos hacer, me va a quedar 2fs, rho gy, menos la presión de poros, verán que tendría que sacar esto para acá, ¿de acuerdo? A sacar factor común. Y aquí me va a quedar un más menos seno de 2 teta, 1 más coseno de 2 teta. ¿Y ahora qué puedo hacer? Aquí habría otro trabajo interesante, aunque sí bastante laborioso. Yo voy a tratar de encontrar el mínimo de esto, el mínimo del deviatórico, que sería el esfuerzo mínimo para que se produzca mi terremoto. ¿Cómo encuentro el mínimo? Problema de máximos y mínimos, ¿no? El problema de máximos y mínimos es que tengo que derivar. ¿Derivar respecto a qué? El mínimo que quiero encontrar, el ángulo mínimo, ¿sí? Porque supongo que el ángulo va cambiando de acuerdo a mi falla, ¿sí? Entonces yo puedo encontrar el ángulo mínimo, para eso tendría que hacer la derivada de todo esto, igualar a cero y despejar. Otro trabajito que también se podría tomar como un... No lo vamos a hacer, ¿sí? Pero les insisto, son todos estos procesos que nosotros dentro del conocimiento de las derivadas lo podemos hacer, ¿no? Si es un poco trabajoso es sacar ese mínimo, ¿por qué? Porque la variable está en el denominador, entonces hay que derivarla como denominador, se producen varias operaciones trigonométricas, pero luego puedo finalmente despejar, ¿de acuerdo? Entonces diríamos, encuentro el ángulo, bueno, esta es la palabra porque pues el ángulo mínimo derivando e igualando a cero. Aquí hay varias operaciones que no podemos hacerlas, pero no, también tenemos que fijarnos un poco en las conclusiones, ¿no? Entonces, después de encontrar ese ángulo mínimo, lo que me va a quedar es lo siguiente, ¿de acuerdo? Me va a quedar como condición que la tangente de 2 teta es igual a menos más 1 sobre el coeficiente de rozamiento. ¿De acuerdo? Ya le borré, pero vale la pena volverlo a hacer. Verán que habíamos visto generalmente que el ángulo que medimos era este, teta.
Pero generalmente el ángulo que nosotros consideramos como ángulo de buzamiento es el ángulo con la horizontal. Este es con la vertical. Con la horizontal sería beta. Y podemos usar el hecho de que los ángulos complementarios, ¿sí?, las tangentes cambian de signo. Es decir, la tangente de alfa es igual a la tangente de 90 menos beta, si alfa más beta son complementarios, es decir, suman 90, ¿no? Es una propiedad simple de las tangentes, ¿no? Entonces, el ángulo que me interesa es este ángulo, la inclinación con la horizontal, que generalmente es el que consideramos como ángulo de buzamiento en las medidas de campo, ¿de acuerdo? Entonces, ese beta simplemente me cambia de signo, es decir, que quiere más menos 1 sobre fs. Donde esos más menos, recuerden, tenían unos significados, ¿no? El más era falla, recuerden, ¿no? El más era para la falla inversa o falla de empuje, y el menos para la falla normal. Por el momento estamos haciendo el análisis solamente para este tipo de fallas, pero después pues vamos a ver que también sirve para las fallas de rumbo, ¿no? Pero ya van a ver que la conclusión que obtenemos aquí pues es interesante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, ya sabemos que esa tangente la introducimos ahí. Y lo mismo podemos hacer acá. Si ven que tenemos un seno y un coseno, esos senos y cosenos los podemos escribir en función de la tangente. Y finalmente llegar a la fórmula que yo puedo utilizar, que me dice que el deviatórico en X me queda más, empezando acá, ¿no? 2fs rho GY menos la presión de poros, sobre 1 más F estático al cuadrado al lado medio, esto es haber reemplazado el seno en función de la tangente, menos más, aquí tendrán cuidado, verán este signo, ¿no? Que es más menos, acá menos más Fs. Verán que estoy simplemente escribiendo para los dos casos, ¿no? En un caso es con el más, entonces eso es lo que quiere decir esta notación, porque a veces he visto que tiene dificultad de... Lo que quiere decir aquí es que si escojo más para la falla inversa, tengo que escoger acá abajo menos para la falla inversa. Si escojo menos para la falla normal, acá tengo que escoger más para la falla normal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? Porque seguramente de aquí va a ir un poco el deber. Entonces, ¿está clara esta fórmula? ¿Verdad? Por favor, porque verán que la idea justamente de estos deberes es incentivarles también a, si no al menos a ver la clase, a luego ver el video, ¿no? Porque desde ahí estamos partiendo. Entonces, miren, aquí llegamos a una fórmula interesante desde la teoría de Anderson, que se conoce, que me va a dar el valor del deviatórico, ¿no? Que de hecho yo ya sé al menos el signo que me debe quedar. Yo sé que este signo me debe quedar negativo para las fallas normales y me tiene que salir un número positivo para las fallas inversas. O sea, antes de reemplazar yo ya debería saber. Entonces, de hecho, con algunos valores, por ejemplo, conociendo la presión de poros, que ya vamos a justamente hacer para ver cuánto vale esto. Aunque ahí todavía la presión de poros yo lo puedo reemplazar, pero bueno. La presión de poros, el rho GY, recuerden, Y es la profundidad de la falla. Y el coeficiente de rozamiento, yo puedo saber el deviatórico si me va a dar falla normal o falla inversa. Es decir, viendo el tipo de roca, viendo el coeficiente de rozamiento, y conociendo la profundidad, porque aquí Y es la profundidad de la falla, ¿sí? Yo puedo saber qué tipo de falla es. Ahora, eso no, pero es que la idea es que voy al campo y ahí voy a ver justamente qué tipo de... Bueno, puede ser que en algunos casos yo no tenga la posibilidad de ver un afloramiento de la falla,
pero pueda, como les digo, ver las rocas y tener otra forma de determinar la profundidad de la falla. ¿Cómo puedo determinar la profundidad? Pues por métodos geofísicos, justamente, ¿no? Puedo determinar esa profundidad, ¿de acuerdo? Y lo mismo es esta de fórmula de acá. No lo he subrayado, pero bueno, vale la pena. Verán que de aquí yo puedo despejar inmediatamente el ángulo. ¿Eh? Si me dan el coeficiente de rozamiento, yo puedo despejar el ángulo, pero dependiendo de si es falla inversa o falla normal. Bueno, si es falla inversa, yo cogeré positivo, calcularé el arco tangente positivo y despejaré el ángulo de debusamiento de la falla. Entonces, es una teoría muy simple, la primera, la más simple, que fue propuesta, como insisto, a principios del siglo XX, pero me da valores que están dentro de lo real, ¿no? Es decir, si vamos solamente a ver, por ejemplo, porque sí es importante ver también con los reemplazos, ¿no? Las operaciones en la calculadora no les voy a hacer, pero para ver, yo puedo saber que mi presión de poros es una presión hidrostática, entonces es ρ del agua, por G por Y, la profundidad. Por ejemplo, la densidad de las rocas puede estar en 2000. Verán que esta es la densidad de las rocas, ¿no? Esta es la del agua. 2700 kilogramos por metro cúbico. La densidad del agua, ya sabemos, 1000 kilogramos por metro cúbico. La gravedad, vamos a tomar el valor estándar. ¿Sí? Y como decimos, aquí viene lo interesante, ¿no? ¿Cuánto vale el coeficiente de rozamiento? Ustedes dirán, no, eso va a depender de la roca con la que estemos trabajando. Entonces, antes de hacer los reemplazos, veamos ese detalle. Veamos en este caso, sí, del mismo texto de Schubert, de Turco de Schubert. Porque ahí se produce algo interesante respecto a ese coeficiente de rozamiento estático, que es lo siguiente. Geodinámica. Entonces, un gráfico, ¿no? Que les quiero. Miren, aquí está, ya les voy a mostrar. Bien, entonces este gráfico, que está en el libro, ¿no?, de Turco de Schubert. Entonces, si ven, es una medición entre el estrés normal y el estrés de rozamiento. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo interesante que vemos aquí? Pues miren, que se ha hecho para varios tipos de roca. ¿De acuerdo? ¿Bien? Para areniscas, para granitos, para cuarzos, granodioritas, gneiss, etcétera, etcétera. ¿No? Para calizas, etcétera. Entonces, si ven, lo interesante es que pensaríamos que la pendiente de esta curva, no, bueno, sabemos que la pendiente de esto, entre los dos esfuerzos, es el coeficiente de rozamiento. Entonces, esperaríamos que esas pendientes, esos valores medidos en la roca sean muy diferentes, dependiendo del tipo de roca. Y eso es lo interesante, porque ustedes ven que la gran mayoría, ¿ven?, con todos los errores experimentales que pueda haber, todas están en esta misma línea de tendencia. Bueno, por ejemplo, pueden ver uno por acá, otros por acá, que salen un poco. Pero el coeficiente de rozamiento estático, todos están alrededor de este valor, ¿sí? 0,85. Lo cual es una primera cuestión interesante, que, como les digo, se produce algo que no esperaríamos, ¿no? Porque ya saben que hay varias características de las rocas, para eso tienen sus materias específicas, ¿no? De mineralogía, de petrografía, que permiten justamente caracterizar. ¿Sí? Una roca se caracteriza por ello. Ahora, ¿el coeficiente de rozamiento es una de las características de las rocas? Pues vemos que no, porque todas caen en el mismo coeficiente, ¿sí?, que es 0,85, que es esta pendiente. Como les digo, puede haber unos por acá, ¿no?, unos valores,
un poco diferentes, pero en general todas caen en esta sección con coeficiente de rozamiento 0,85 de las medidas experimentales. Verán que es el coeficiente, estamos midiendo coeficiente de rozamiento estático, ¿no? Un ejercicio que ustedes seguramente hicieron en el laboratorio de física, ¿no? Que tienen ahí, le ponen unos dinamómetros y esperan el momento que justo comienza a moverse. Ese es el estático, ¿no? Luego ya el dinámico, bueno, ya hay una velocidad, un desplazamiento. Pero el estático, coeficiente de rozamiento estático, que es de la fórmula que aparece en la fórmula de Anderson, pues lo interesante es que la gran mayoría de las rocas presenta este valor, 0,85. Que como habíamos dicho, si solo cogemos ese valor y lo reemplazamos para los terremotos, vamos a ver que es un valor demasiado alto. Ahí vienen ya los problemas de los terremotos. Bien, si solo pensaríamos que el rozamiento es lo único que actúa, pues algo falta ahí, ¿no? Porque es demasiado rozamiento. Verán que esto es medido a escala de laboratorio. Ahora llevamos a la escala de las fallas y resulta que para complementar esto necesitamos esta presión de poros que es la que estoy poniendo ahí, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los detalles de los sismos o de los terremotos, que a través de un modelo aparentemente simple, ¿ven? Yo puedo utilizar este valor de 0,85. Te dirán, pero entonces el ángulo siempre es el mismo. Dependiendo, ¿sí? Porque yo voy a reemplazar acá esta fórmula. ¿Sí ven? Si reemplazo acá con más, voy a obtener un valor de beta. Si reemplazo con menos, voy a tener otro valor de beta. Convendría que eso hagan en sus calculadoras para que vean, ¿no es cierto? Por ejemplo, reemplazando en una falla inversa, reemplazando todos estos valores, me va a salir que el deviatórico, 305 megapascales, y el ángulo, 24,8 grados. En una falla normal, me va a salir, aquí tengo un error, perdón, voy a corregir, que el deviatórico, de hecho ya yo sé aquí, si ven esto, ¿qué tiene que salirme? Me tiene que salir primero negativo, aquí yo tengo un error, pues una vez lo voy a corregir porque si no, después se queda así eso siempre y no se corrige nunca. Bueno, es que no tengo un experto. Había otro dato que también faltaba poner aquí, por si acaso, ¿no? ¿Sí ven? Necesito el Y, la profundidad de la falla. Estamos trabajando por una profundidad de 5 kilómetros. Obviamente, ahí justamente me dicen los compañeros, hay problemas en las unidades. Verán que aquí tendría que reemplazar estos kilómetros, aquí tengo que ponerle en metros, ¿no? Sería 5.000 metros de profundidad de una falla. ¿Sí? Verán que también habíamos hablado exactamente a qué me refiero con la profundidad de la falla, ¿no? ¿Verdad? Porque la falla es algo extenso, no es un punto. Entonces recuerden que estoy haciendo una aproximación a, si tengo toda la línea de falla, a la mitad de eso, ¿no? ¿De acuerdo? Porque puede ser que la falla sale a superficie, aflora en superficie, pero entonces me va a poner profundidad cero. Lo que tengo que hacer es un promedio, ¿no? Entre lo más profundo y la superficie. ¿Cómo veo a lo profundo? Pues justamente para eso las técnicas de geofísica, ¿no? Como puedo ver una profundidad de falla. Entonces podría trabajar con este valor, 5 kilómetros, y esto me va a salir negativo, me sale menos 65
pascales. Entonces, un ejercicio que podría plantearles para mañana justamente es reemplazar en estas fórmulas para obtener estos valores, ¿no? ¿Verdad? Como les digo, lo importante ahí, les vuelvo a insistir, ¿no? Verán, cojo signo positivo para la falla inversa, signo negativo para la falla normal. Y aquí les va a salir dos respuestas diferentes, ¿no? ¿De acuerdo? Lo mismo aquí, ¿no? Si cojo el positivo, acá va negativo. Si cojo negativo, acá va el positivo. Entonces, para probar y ver. Como les digo, esto de hecho les pediría ahorita que lo hagan como un ejercicio en clase para ver esos valores, ¿no? Entonces, es una teoría muy básica, muy simple. Depende mucho de esta famosa presión de poros, que no queda tan clara qué mismo hace, cómo actúa. Pero luego cuando se observa esto ya en mediciones de fallas, eso es interesante, ¿sí ven? Solamente viendo este ángulo, yo puedo saber el ángulo de buzamiento de entrada, ¿no? Porque verán que no siempre es posible tener la visibilidad de si es una falla normal o una falla inversa. Pero este ángulo de buzamiento es una indicación. Si veo un ángulo de buzamiento del orden de 20-25, yo puedo entender que se trata de una falla inversa. Y si veo un ángulo de buzamiento mucho más grande, 65, yo puedo entender que es una falla normal. ¿Verdad? Simplemente desde esta teoría. ¿Sí? Porque verán que el ángulo de buzamiento solo depende del coeficiente de rozamiento estático. Entonces, esto es un primer paso. Tiene sus aplicaciones prácticas, de todas maneras. Pero lo importante es que nos sirve para entender las diversas componentes que van a ir apareciendo hasta ya provocar verdaderamente lo que conocemos como un terremoto, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, verán, por favor, ¿están claras estas fórmulas de aquí? Más o menos de aquí vamos a seguramente pedir el ejercicio de deber, que en este caso sí será, a veces digo, no, el ejercicio será mañana, porque como el viernes tenemos clases, antes estábamos poniendo el ejercicio el viernes. Entonces, en este caso, como nos ha tocado cambiar, será mañana que tengan que hacer ese deber, entre el periodo de 24 horas y todo lo demás. Bueno. Estamos hasta ahí. Verán que, digo, la deducción de esto también la podríamos poner, pero bueno, ya queremos más bien que sea. Si ven, hay problemas, por eso les digo, y el ejercicio de ayer mismo que me dicen que unos compañeros han tenido problemas, pues ya es un ejemplo de eso, ¿no? ¿Sí? Tampoco es cuestión de simplemente deducir las fórmulas, también hay que reemplazar, ver las unidades, saber que no hay equivocaciones en las unidades, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces sí, es importante eso de tomarlo en cuenta para nuestro trabajo. También conocer la fórmula, porque por eso digo, muchos libros de geología estructural directamente les van a mostrar esta fórmula. Según la teoría del fallamiento, este es el estrés deviatórico. ¿Sí? Lo que nosotros pretendemos, hemos pretendido en este curso es que ustedes vean un poco de dónde salió eso, ¿no? ¿Sí? Que es un poco la acumulación del conocimiento de la teoría elástica, el rozamiento, etcétera, que vamos incorporando poco a poco. Entonces, una primera parte que es la teoría de Anders. Y la siguiente parte ya es la parte final del modelo, porque aquí hay igual algunos modelos que nosotros podemos analizar sobre los terremotos, ¿no? El siguiente modelo, que aquí la idea igual es utilizar algunas herramientas de video, antes de simplemente mostrarles. Antes de pasar a ver las ecuaciones, ¿no? En este caso es un poco una herramienta de hay varias cosas, varios videos que podemos
Que por cierto son videos de conocimiento, ¿no? Es decir, no son solamente videos divulgativos. Entonces, lo que no he visto es en español, en este caso, pero para que vean un poco lo que vamos a ver. Es el modelo Stick Sleep. ¿De acuerdo? Entonces vamos a menos a poner. Verán, ¿no? Por favor, de estas fórmulas irá el deber para mañana para comprobar estos resultados de acá. Entonces, el modelo Stick Sleep. Verán que no traduzco esa Stick Sleep, a veces son los términos técnicos. Si ustedes quisieran ver, sería pegamento o deslizamiento, ¿no? A veces le llaman, hay unas traducciones, bueno, si quieren, modelo patín, patín resorte, ¿no? Que no es la traducción literal, pero bueno, me van a ver por qué se conoce como patín resorte o modelo. Como les digo, no hay, yo no he visto traducciones que se traduzca esto, ¿no? Por si acaso no confundirán stick slip con strike slip, ¿no? Strike slip es la falla de rumbo, ¿sí? En inglés. Entonces, stick pegar, slip deslizar, pegar deslizar. Si quieren traducirlo así literalmente, ¿no? Pero generalmente en la mayor parte de libros yo veo que no se traduce eso. Entonces, dejamos modelo stick slip. ¿A qué se refiere este modelo stick slip? Pues veamos unos videos para hacer un poco la idea. Aquí sí vale la pena más a nivel de video, más que figura, ¿no? Porque es algo dinámico. Entonces acá tenemos uno primero. Bueno, ahí lo que habló, por ejemplo, dice es el modelo de lija, de papel de lija, sandpaper, ¿no? Vamos a ver. Bueno, entonces mira, aquí está especificando, ¿no? Dice, mira, este es un papel de lija usual que se utiliza, no sé si han visto las lijadoras de cinta, por ahí, en las carpinterías. Bueno, es tomado de ahí, ¿no? Y tenemos un bloque de madera con el mismo papel de lija y aquí tenemos un elástico, una liga. Sí, entonces esta es la idea que tenemos actualmente más cercana de lo que sucede en un terremoto, ¿no? Vamos a ver de dónde sale esta fuerza elástica que da el rozamiento, pero esos movimientos que vemos ahí, verán, les digo, ¿no? Es un video de este sitio, del Earthscope, ¿no? No es cualquier video casero. Es lo que dicen, ¿no? O sea, cada movimiento del bloque es un terremoto. Each movement of the block is an earthquake, ¿no? Bueno, estaba viendo si tenía subtítulos en español, porque algunos lo tienen, ¿no? Este no lo tiene, ¿no? Pero, como les digo, ahorita más que, bueno, por ejemplo, está hablando de la energía elástica que se acumula en esta zona acá. No queremos hacer una traducción literal en este momento, sino que más bien vean lo que sucede, ¿no? El fenómeno.
Bueno, entonces miren, aquí está viendo cómo voy estirando poco a poco la liga hasta que en algún momento vence al rozamiento, ¿no? La fuerza elástica vence al rozamiento. Pero como ustedes comprenderán, la idea de este modelo es que eso no sucede siempre a la misma distancia, es lo que estoy explicando, ¿no? Digamos, una experiencia con esa distancia, luego vuelvo a repetir y el proceso de rozamiento va cambiando. Este es un video que podemos ver. Veamos otro de acá, que también es importante. Verán que este término stick slip, por ejemplo, aquí está una aplicación, ¿no? No sé si este también. Este es mucho más largo, ¿no? Pero no. Bueno, este es más como una clase, ¿no? Pero lo que queremos ver es la parte, es una... Sí, o sea, aquí está mostrando justamente que el stick slip es un fenómeno que se produce también en los frenos de disco de los autos, ¿no? Entonces esto es un modelo que aparece en muchos sitios donde se aprecia la fuerza de rozamiento, ¿de acuerdo? Pero esta es esta no queremos ver. Esto de acá, por ejemplo, este es... Aquí, bueno, por ejemplo, esto es algo mucho más casero, ¿no? Miren. Miren, aquí la idea es mostrar un poco cómo se va produciendo precisamente. Existe esta fuerza de elástica y empieza la deformación, es decir, empieza el fallamiento, la falla propiamente. ¿Sí? Que como ustedes ven, la idea no es que simplemente hay dos bloques que se mueven, ¿no? Hay una deformación. Entonces aquí le han puesto este papel para tratar de ver cómo se deforma. Pero sí, ven, lo interesante ahí es ver las fuerzas que están implicadas. Hay estas fuerzas elásticas, pero también hay un rozamiento entre los bloques y esta madera que le han puesto acá. ¿Sí? No es que simplemente está moviéndose sin rozamiento, hay un rozamiento que también colabora en este fenómeno. Bueno, entonces sería, si ven, el resultado de lo que podríamos decir un terremoto. Es el modelo que tenemos en la actualidad. Generalmente dicen, no, pero eso es demasiado simple, ¿cómo van? Es que es la idea de los modelos, ¿no? Acá, miren, hay algo ya más cuantitativo. ¿Sí? Aquí con dos bloques. Entonces aquí sería algo más complicado, ¿no? Dos bloques unidos con otro elástico acá. Veamos, hay otro más. Acá hay otro tipo de movimiento que es el slow slip. No, eso no, eso es otra cosa. Creo que esos eran los principales. Que podemos, a nivel de los terremotos, interesarnos un poco, ¿no? Sí, yo creo que el primero que les mostré es el más claro, porque bueno, también hay del rebote elástico, pero eso no nos interesa tanto ahorita. Y creo que en el canal mismo que yo les había, o sea, en el canal, están en los videos nuestros, ahí había puesto ya hace rato algunos de estos, ¿no? Bueno, esta es la... Sí, bien, el problema aquí es que no tenemos subtítulos en español, ¿no?
por si acaso, si no, y varía. Este ya es algo más detallado de lo que vamos a hacer. Obviamente no vamos a ver todo. Bueno, aquí no sé si alcanzan a ver la camiseta del señor que habla, ¿no? Del investigador, ¿no? Es del USA Geological Survey, el geofísico de los Estados Unidos. Bueno, y sería interesante para que practiquen el inglés cómo describe todo lo que sintió en sus terremotos. Lo queremos ver. Queremos ver es que haga funcionar su... Sí, ven, aquí lo interesante es que ya no es simplemente... La idea es que esto no sea un jalón, como quiera, ¿no? Sino que sea una fuerza elástica constante para que no se piense que ese cambio de movimientos viene de que estoy jalando de manera diferente. Entonces aquí se ha establecido este mecanismo para generar una fuerza constante de tensión. ¿De acuerdo? O sea, a pesar de eso, el problema es que el tipo de saltos que va dando es muy diferente, ¿no? Sí, entonces, ahí claramente el problema es ese, ¿no? O sea, pensaríamos que si yo aplico una fuerza, porque le digo, en las otras, como estoy tirando con la mano, entonces, pues, bueno, seguramente no estoy haciendo una tensión constante. Aquí está utilizando esta pequeña máquina, ¿no? Para ejercer una tensión constante y aún así veo que los saltos, es decir, los terremotos que son produciéndose son muy diferentes cada vez. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hay que retener, que es esa diferencia de movimiento, nosotros de entrada no la podemos predecir. Va a haber uno grande y luego dos movimientos pequeños, y eso es muy difícil de predecir porque está involucrada la fuerza de rozamiento. Aquí hay otro. Sí, ahora lo han hecho con un resorte, que no es lo mejor, pero bueno, se puede hacer, ¿no? Esto en el laboratorio, miren, con unas pesas, una caja de pesas, un resorte. Ah, pues sí, esto es del ciclismo, perdón. Fue al otro video. Miren. Todo esto se puede hacer directamente, ¿no? Es un fenómeno que se puede observar. Lo importante es este papel de lija que estoy poniendo acá, incrementando el rozamiento. Entonces, lo importante ahí es eso, ¿no? Que miren, el rozamiento es fundamental en este caso de los sismos. Y ese es el gran y enorme problema de nuestros modelos, ¿no? Como les decía, no tenemos una idea todavía. Yo no sé por qué. Bueno, sí, simplemente esos eran los que queríamos ver, ¿de acuerdo? Ahí pueden buscar otros, no sé. Vamos, también se les suele conocer como esto. Earthquake Machine. Bueno, ahí está, ¿no? Que es mucho más. No, solamente hay títulos en inglés. Bueno, miren, aquí es del sitio Iris, ¿no? Que es el otro sitio que siempre estamos trabajando. Pues aquí, esto inclusive puede ser como una práctica de laboratorio, miren, o sea, los materiales, las cosas que hay que medir.
Bien, entonces ahí no sé si entienden lo que está un poco haciendo. Está haciendo dos mediciones de longitud. La una está viendo cuánto se desplazó el bloque y la otra cuánto se estiró el elástico, ¿no? Entonces está haciendo varias mediciones para ver cómo cambia. Entonces, son simplemente mediciones de longitud. ¿Sí? ¿Cuánto se mueve el bloque? ¿Cuánto se mueve el elástico? Esto, como les digo, es algo que se puede hacer en un laboratorio simple de, de geociencias, ¿no? Entonces, ven, es cuestión de tener un papel de lija, un bloque y el elástico. Entonces verán que cada movimiento es como un terremoto, ¿no? Cada uno de esos movimientos es un sismo. ¿No? Y lo que queremos ver es si hay alguna regularidad en eso que está haciendo. Sí, por ejemplo, ahí se produjo uno muy, muy pequeño. Si ven, pero cuenta, ¿no? O sea, si ven. Entonces, apenas le tocó, se movió de otra manera. Bueno, estoy haciendo las diferencias, ¿no? Para ver ya los desplazamientos totales. Bueno, y lo que dice es que hagan 30 veces eso, ¿no? Entonces, verán, a pesar de lo que parece, que cada movimiento es muy aleatorio, ya va a aparecer una primera distribución estadística de esos movimientos. Eso es lo que se quiere hacer, ¿no? Hacer muchos de estos experimentos. Pues verán que aquí este histograma lo está haciendo con 30 datos, ¿no? Por si acaso, ¿no? 30 veces, no son esas tres nada más, ¿no? 30 veces, entonces va a graficar este histograma. ¿Sí? La magnitud en este caso lo está midiendo solamente en centímetros, ¿sí? Y está viendo el número de movimientos. Entonces vean que aquí estamos haciendo una primera idea de lo que es una magnitud del terremoto. Estamos diciendo la magnitud del terremoto corresponde al desplazamiento. Mira, aquí tuvimos un terremoto muy grande, con un desplazamiento de 26 centímetros. Y obviamente hay muy poquitos, hay muchos que son de poquito desplazamiento, que están en el orden del 1,99, ¿sí? De 0 a 1,99 hay muchos, la mayor parte están ahí, ¿sí? Hay como 18, 19, de los 30, 19 son de esta magnitud. Y hay uno que es de una magnitud de un desplazamiento grande. Entonces, bien, a pesar de que hay un desorden, no sabemos cuándo se produce uno, no hay una regularidad completa, pero cuando hacemos la estadística ya vemos algo, que hay muchos terremotos pequeños y uno, dos, uno, si ven aquí, terremotos grandes, por ejemplo, aquí hay el más grande, que tuvo esta magnitud. Estamos midiendo la magnitud en centímetros por el momento, ¿no? Vamos a ver que no es lo más adecuado.
Bueno, no sé si podemos ver algo más. Sí, ahora justamente, ¿cuál es el problema de la predicción? ¿Podemos hacer una predicción con estos datos que tenemos? Sí, entonces cuando hablamos de una predicción, como dice claramente, hay tres cosas que tenemos que decir. El tiempo, a qué hora, qué momento vamos a decir, dónde y la magnitud. ¿Sí? Esa es una predicción de un terremoto. Si solo decimos algo como va a ser un terremoto grande o pequeño en tal zona en el Océano Pacífico, eso no es ninguna predicción, ¿no? Eso simplemente es pseudociencia. ¿No? Entonces, ¿se puede hacer eso? Bueno, entonces ahí es tajante la conclusión. Dice, este es un modelo muy simple. Papel de lija con un bloque y un elástico. Y a pesar de eso, de ser tan simple, no podemos predecir el siguiente movimiento con el conocimiento que tenemos. ¿Por qué? Porque justamente la fuerza de rozamiento que está actuando ahí es muy complicada de modelar. Sí, ahí está claramente, dice, estamos agregando más masa al bloque, por lo tanto va a aumentar la normal, el esfuerzo normal, por lo tanto va a aumentar la fricción. Entonces, algunas cosas sí las conocemos, ¿no? Tampoco es que no sepamos nada. Sí, ahí justamente está diciendo la parte que estábamos mencionando. Verán en la fecha de este video, ¿no? Eso es importante. 2019, ¿ya? Entonces, precisamente lo que está explicando ahí la investigadora dice, nosotros si reducimos de alguna manera el rozamiento, como en este caso lo redujo quitándole un poco de masa, pero hay otras maneras de reducir el rozamiento, el terremoto se va a producir. Y es lo que dice que está sucediendo en las regiones del medio oeste de los Estados Unidos, ¿no? Donde hay la fracturación hidráulica. Sí, pero el problema ahí, por ejemplo, es, entonces, miren, eso es, realmente insiste, ¿no? O sea, eso de la fracturación hidráulica causa terremotos. Específicamente en el medio oeste de los Estados Unidos ya hemos tenido esos problemas, ¿no? Donde la gente está introduciendo el fluido cerca de las fallas y se producen terremotos. Verán que cuando decimos terremotos puede ser uno de grado 1, entonces eso es un terremoto, ¿no? Si no, pero es que no se ha reportado ninguna destrucción. Eso no nos interesa, a nosotros nos interesa que se ha producido, ¿de acuerdo? Y la otra cosa que quiero explicar aquí, dice, aquí el problema es que puede haber varias fallas que estén conectadas, ¿no? Entonces ahí se complica mucho más estos modelos.
Si ven, este modelo que va a mostrar es para la famosa falla de San Andrés en California, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Entonces, aquí lo que sucede es que se puede modelar ahora con estos dos bloques de acá. ¿Sí ve por qué? Porque esa falla tiene, como es una falla muy estudiada, estas ciudades enormes, ¿no? Como San Francisco, Los Ángeles, con mucho dinero para invertir en esto. Pues bueno, entonces hay cinco bloques, la falla está partida en cinco secciones. Entonces vamos a ver qué pasa si movemos varias secciones, ¿no? Sí, entonces ahí hay varios tipos de movimiento que pueden darse, ¿no? En un bloque se mueve solo, ¿eh? Luego el otro lo sigue, o a veces los dos se mueven de una sola, ¿no? Entonces, la complicación ahí es mucho mayor, ¿no? Bueno, vamos terminando. Entonces, la idea, como les decía, de esto es que este es un modelo simple que se puede explorar, ahí lo muestran, se puede hacer esto en la casa. De hecho, yo siempre a veces suelen venir a preguntar ideas para presentar cosas a la gente para interesarles de nuestras carreras. Y yo les digo, miren, esto sería interesante. Bueno, hasta ahora, yo de hecho cuando salíamos a estar en la casa, sí les llevaba un papel de lija y esto para mostrarles más o menos el fenómeno del stick slip. Pero una vez más, verán que es un modelo que es el más simple, pero es un modelo que funciona. ¿Sí? Entonces, en la siguiente clase veremos ya las ecuaciones que se relacionan con este movimiento, porque ahorita quería que vean un poco fenomenológicamente qué es lo que sucede. Es lo que a veces eh, la idea nuestra es ver las dos cosas, ¿no? O sea, tenemos que entender las ecuaciones también, ¿no? Nosotros no estamos solamente a ese nivel básico de ver un video y repetirlo, ¿no? Van a ser ingenieros en geociencias, ¿no? Esos videos son hechos para profesionales en varias áreas, pero la especialidad suya es, bueno, ya sabemos que existe el modelo Stick Slip. Eh, no sé si aquí le pone directamente el nombre. Bueno, a veces le llama así también, ¿no? El Earthquake Machine, por si acaso. Eso es para hacer un poco de broma sobre las máquinas de terremotos, ¿no? Que son también parte de los mitos populares. Bueno, si quieren una máquina para terremotos, es esa, ¿no? Explicando, si quieren producir un terremoto, tienen que inyectar fluidos cerca de una falla activa. Por suerte, pues las legislaciones ya son cada vez más en los países para precisamente ver que tampoco se puede prohibir la explotación del gas de esquisto, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las personas con las que yo trabajaba, con las que estaba terminando mi doctorado, me acuerdo que ya consiguió un trabajo antes de terminar su grado y justamente lo llevaron a trabajar eh, en una zona de explotación de gas de esquisto en el norte de Francia, en la zona de Estrasburgo. Y su trabajo era estar ahí con el sismómetro día y noche. Bueno, obviamente había aparatos automáticos, y no es que estaba él viendo ahí, pero tenía una alarma eso, ¿no? Entonces él tenía que estar atento, que si sonaba la alarma tenía que levantarse y ver qué ha pasado, para estar todo el día 24 horas, monitoreando esa falla con sismómetros, ¿cierto? Recibiendo los sismos que se producían. De tal manera que apenas había un terremoto de magnitud muy pequeña, porque verán que esas son zonas muy pobladas, ¿no? En Europa la densidad de población es muy grande, entonces ahí apenas hay algún pequeño movimiento. No es como aquí, que estamos más o menos acostumbrados a que haya sismos, ¿no? Por allá, cada vez que hay uno, es algo muy raro. Entonces, yo en el trabajo de este compañero, de este colega, era ese, ¿no? Estar pendiente ahí día y noche de esa máquina, de tal manera que si había, porque a veces, por ejemplo, podía registrar un sonido, pero ¿qué es? Porque un camión pasó por ahí o la municipalidad se puso a excavar cerca y
Entonces, todo eso, si ven, no es tampoco es cuestión de hacer todo automático, ¿no? O sea, simplemente que suene algo y, no, o sea, tenía que ir, ver, puede ser que alguien caminaba por cerca de los sismómetros, entonces, obviamente, cada vez que se producía estos eventos, tenía que verificar. Y si verificaba que era un sismo, porque además hay que localizarlo, claro, es la idea, ¿no? Lo localiza y ve la profundidad, entonces, sí, miren, ese es el sismo que se está produciendo por la inyección de fluidos. Así que paren inmediatamente esa inyección. ¿De acuerdo? Es el grado de medidas de seguridad de ese tipo de explotaciones de gas de esquisto, ¿no? Dentro de las preocupaciones de como ciudadanos del Ecuador, eso por lo menos no hay, porque aquí no hay muchos de esos yacimientos, ¿no? Tenemos otras cuestiones que tenemos que preocuparnos, pero como les digo, eso lo menciona en el video, ¿no? Esta investigadora, ¿no? Dice claramente, nosotros podemos, ya se ha comprobado que se pueden producir fallas inyectando fluidos, ¿de acuerdo? Entonces, quedamos la siguiente clase, ahora no les he escrito ninguna ecuación de la teoría del stick slip, creo que quedaremos para la siguiente clase, ver ya las ecuaciones. De todas maneras, siempre traten, el problema, como digo, es que no he encontrado un video en español de este tema. Y no, ninguno tiene subtítulos ni siquiera en español, entonces, también es parte otro problema ahí, ¿no? Si ven ya la distancia lingüística. Y generalmente eso hace que a veces cuando uno les menciona esto, dicen, no, pero si eso no existe, eso es un modelo de juguete, no, o sea, esto de verdad que son modelos que se utilizan actualmente, ¿no? Y de hecho nos van a llevar a definir cosas importantes como la magnitud, por ejemplo, de un terremoto, cómo podemos categorizar la magnitud. Pero esas ecuaciones, como insisto, pues las veremos el viernes. Entonces no se olviden, yo sé que algunos no van a poder estar en la casa del viernes, pero bueno, quedará el video, ¿no? Y les explico una vez más, no ha sido solo mi decisión de este cambio de esta clase, que espero que sea la única que hemos tenido que cambiar, porque bueno, quedaba la idea de cambiar la clase o no hacerla, ¿no? Entonces, entre tener que cambiar y no hacerla, pues es preferible cambiar, ¿sí? Porque si no, la otra no quedaba. ¿De acuerdo? Entonces, quedamos hasta ahí, ¿no? Ya nos vemos el día viernes, no se olviden. Y mañana, pues, tendremos otro ejercicio bastante similar al que hemos hecho ahora de reemplazo de unidades. Y entonces, los compañeros, de todas maneras, si había la duda del ejercicio de hoy, pues nos veríamos a las 5, ¿no? Para hacer la tutoría sobre ese tema. ¿De acuerdo? Ya, profe. Yep. Entonces, quedamos ahí. Profesor, entonces mañana no hay clases, ¿no? O sea, No, cambiamos al viernes. Claro. listo, Cambiamos profe. al viernes porque, pues ya les expliqué, ¿no?